Hola amigos, amigas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Parece obligado, y más que obligado, la verdad es que me apetece mucho hablar de algo que en las últimas horas ha sido, yo creo que noticia de primera plana, tanto para los que lo vivimos como para aquellos que de forma indirecta pues fueron televidentes o observadores del movimiento, del fenómeno que yo considero ha sido más importante de los últimos decenios en este país. Me estoy refiriendo al movimiento 15M, me estoy refiriendo a aquella efervescencia cívica espectacular que tuvo lugar hace exactamente 5 años, de ahí que ahora estemos conmemorando el quinto aniversario de lo que, insisto, considero fue el fenómeno social más importante, más relevante, más trascendente y probablemente también más influyente de los últimos, yo diría que 50 años en este país. Bueno, yo tengo que hablar en primera persona y tengo que hablar en primera persona porque el movimiento 15M lo viví desde el primer instante en que nació. Y tal fue así que lo viví justo en el momento en el que no se le había bautizado con el nombre con el que todos hoy lo conocemos. Entonces se conocía, aquella manifestación a la que yo acudí después de que días antes había visto pegar una farola: si estás harto de todo, ven, concéntrate y protesta. Esto lo vi en una farola, pues un día que iba circulando por las calles de mi ciudad, de Valladolid. Y bueno, estaba tan harto, tan quemado, tan asqueado de tantas cosas que, bueno, decidí asistir a esa manifestación creyendo que me iba a encontrar un poco lo de siempre, más de lo mismo. Es decir, bueno, 100, 200, 300 personas máximo, que ya más o menos nos conocemos todos, que íbamos a estar allí concentrados, creo que era las 6 o las 7 de la tarde, las 6 de la tarde, creo recordar, de aquel domingo, un domingo soleado, primaveral, que fue precisamente el 15, el 15 de mayo del año 2011. Bueno, yo llegué allí y mi primera sorpresa espectacular fue que, lejos de encontrarme más o menos con los de siempre, con las 200, 300 personas, 500 máximo, que suelen manifestarse en esta ciudad, un poco por todo, digamos, en general. Bueno, pues me encontré que ahí había una numerosísima concentración de personas, no sabría decir cuántas, pero evidentemente muchas más de las que nos concentramos habitualmente. Y pues aquello me llamó poderosísimamente la atención, porque claro, estamos hablando de una concentración que había sido convocada por una organización, entre comillas, salida de la nada, de la que nadie sabía absolutamente nada, llamada Democracia Real Ya, el DRAI. Bien, aquello fue tan bonito, amigos, amigas, tan bonito, que yo llegué a casa aquella tarde lleno de energía, lleno de positividad, lleno de esperanza, lleno de fuerza, lleno de ganas de luchar, lleno de, de una energía increíble para decir: basta ya, hasta aquí hemos llegado, somos muchos más y nos hemos cansado. Bueno, yo estaba eufórico. Yo llegué a casa y recuerdo que me dijo mi mujer, dice: pero ¿dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué te pasa? Bueno, debió ver en mi semblante una sonrisa tal que, bueno, la impactó. Bien, yo llegué a casa en torno a cerca de las 9 de la noche, de la tarde, una tarde esplendorosa todavía, recuerdo que fue en plena primavera. Bueno, de la primera sorpresa que me llevé, que os acabo de narrar, paso inmediatamente a contaros la segunda, y es que, bueno, pues cuando estábamos muy próximos a celebrar elecciones generales, resulta que, bueno, pues como eran las 9 de la tarde, pues pusimos la televisión. Y coincidió con el telediario. No me acuerdo qué cadena fue, pero es que eso es irrelevante. Bueno, pues mi segunda sorpresa de esa tarde, histórica tarde, fue que ese telediario, y luego pude comprobar que todos los demás, incluso todas las cadenas de radio, abrieron sus noticias con las manifestaciones que habían tenido lugar horas antes en la mayor parte de las ciudades y de los pueblos de este país. Algo que me sorprendió enormemente, que me gustó, me hizo sonreír otra vez. Pero claro, pocas horas después me di cuenta de algo.
Y es que en esta ecuación tan hermosa, en estas horas tan esplendorosas, en todo esto que estaba viviendo tan bonito, había algo que no me cuadra. Y era que, ¿cómo era posible que los medios de comunicación, que ya sabemos lo que son, que ya sabemos lo que dicen, que ya sabemos a quién responden y que ya sabemos quiénes lo sustentan y quiénes lo pagan, dedicaran sus primeras planas a estas manifestaciones, cuyo convocante no se sabía siquiera quién era? Bueno, esta es una de las cuestiones que me di cuenta enseguida. Me di cuenta enseguida y que, bueno, pues que a lo largo de los días, pues resultó que tirando y tirando de la manta y observando, pues llegué a la conclusión de que el movimiento 15M, que yo viví en primera persona, como acabo de contaros, de una manera extraordinariamente bella, extraordinariamente bonita, extraordinariamente positiva, pues entonces y ahora sigo creyendo que aquel movimiento, pese a lo que pueda parecer, no fue un movimiento espontáneo, ni fue un movimiento surgido bueno, pues de la nada, sino que fue algo orquestado, teledirigido y creado con unos objetivos muy concretos que posteriormente voy a referir. Pero el 15M no fue solo aquella tarde que os acabo de narrar, fueron muchos días. Yo creo que, bueno, aquello duró en torno a las 3, 4 semanas. En todos los pueblos y ciudades de España tuvieron lugar concentraciones masivas de gente de todo tipo, de todas las ideologías, de todos los sentires, de todas las capas sociales. Allí había gente con corbata, sin corbata, con rastras, con perros flautas, como algunos les han dado en bautizar. Había gente universitaria, había jóvenes, había mayores, había gente madura, había papás y mamás con niños en sillitas, había gente de todo tipo. Fue algo maravilloso. Nunca olvidaré aquellas jornadas. Nunca. Durante 15 días participé activamente, incluso tomé la palabra en varias ocasiones, y yo no recuerdo haber vivido jamás una experiencia tan bonita, tan positiva y tan energéticamente maravillosa como aquella, porque allí, si hubo algo que reinó por encima de todo fue el respeto, fue la capacidad de comprensión, fue el que la gente pudiera expresarse libremente. Había un ambiente de libertad, había un ambiente de colores tan hermoso que todavía, francamente, me emociono al recordarlo, porque fue muy bonito mientras duró. Para mí, duró solo en torno a 15 días, pero esos 15 días nunca, jamás, mientras viva los olvidaré, nunca. Bien, visto lo que supuso el 15M, vamos a ver ahora qué influencias tuvo aquel movimiento, porque claro, obviamente no se podría cifrar la cantidad de gente que salimos a las calles y a las plazas de nuestros pueblos y ciudades, porque es imposible, pero fueron muchos, muchísimos, muchos cientos de miles. Yo incluso hablaría de más, pero bueno, voy a ser modero. ¿Qué ocurrió después de todo esto? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrieron muchísimas cosas. He dicho antes que para mí este movimiento, pese a lo que pudiera parecer en un principio, no fue un movimiento creado de la nada ni surgido bueno, pues de la casualidad, sino que fue algo que fue muy probablemente teledirigido y creado desde la ingeniería social, desde la ingeniería política que utilizan, bueno, pues el sistema, los diferentes sistemas para buscar unos objetivos muy concretos. Fijaros que en el momento en que eclosiona este movimiento 15M en las calles y pueblos y plazas de nuestras ciudades, la situación en la calle estaba muy caldeada. Había una efervescencia tremenda, había manifestaciones todos los días por todos los motivos en todas partes y la gente había decidido no callarse más. Se había perdido en cierta medida el miedo y la gente estaba tan harta, tan asqueada de todo, que decidió poner freno a eso y al menos expresarse en la calle. Y tal fue así que esto llegó a tener unas connotaciones de tal nivel que, bueno, pues el sistema, o quienes controlan y dirigen el sistema, se dieron cuenta de que algo había que hacer. ¿Y qué es lo que hicieron? O probablemente hicieron. Yo sostengo que sí, pero que cada uno piense lo que quiera. ¿Qué es lo que se hizo? Muy fácil. Se utilizó una vieja estrategia, la estrategia de la disidencia controlada. Es decir, si articulo unos mecanismos para que esa disidencia tan grande que me está empezando a poner nervioso, estoy hablando como si fuera, bueno, uno de estos mueven los hilos del sistema,
consigo articular que esa disidencia se canalice a través de otras vías, primero les dejo hablar y después articulo unos mecanismos para que esa disidencia encuentre un vehículo de expresión a través de las instituciones, es decir, de nuestro sistema, entonces habré conseguido un objetivo muy grande. Habré conseguido acallar a la calle y habré conseguido que esa efervescencia se aplane. ¿Esto se consiguió? Evidentemente sí, porque tras el movimiento 15M, una vez que, bueno, pues las calles y plazas de nuestras ciudades empezaron a ser desalojadas y la gente empezó, digamos, a tener nuevamente una vida, entre comillas, normal, pues lo que sucedió es que esto un poco eclosionó, se paralizó. Es verdad que hubo sectores y gentes que participaron muy activamente, que siguieron haciendo durante mucho tiempo. Uno de las manifestaciones más evidentes que derivaron del movimiento 15M no fue la creación de la paz, que ya se había creado anteriormente, pero sí, obviamente, sí se produjo el fenómeno de la multiplicación de las plataformas de afectados por las hipotecas y todo el país. Evidentemente, os he dicho que para mí aquella experiencia fue preciosa, pero yo eché de menos algo enseguida en aquellas plazas, en la plaza de la Fuente Dorada de Valladolid, donde yo concretamente estuve. Eché de menos que se hablara de ética, se hablase de espiritualidad en un sentido amplio, se hablase de la necesidad de una transformación integral de la sociedad y del individuo, y vi que enseguida se centraba el debate de una manera muy clara en que el malo de esta película era el banco, los bancos, la banca, que efectivamente lo son, pero no había más dedos acusadores, todos iban en la misma dirección. Y aquello a mí me empezó bueno, hubo algo que no me empezó a gustar porque fueron muy poquitas las críticas que vi que se hicieran al Estado tal y como está estructurado actualmente, con sus poderes, sus mecanismos represivos, su forma de actuar. No. La gente mayoritariamente que se concentró en las calles y plazas de nuestro país estaba motivada por unos románticos principios de carácter revolucionario. Pero la verdad es que eran románticos principios, porque lo que subyacía realmente era lo que se quería realmente, era una transformación, pero no integral, sino un reformismo burgués para hacer más de lo mismo. Es decir, lo que se pretendía por la inmensa mayoría de las personas que asistieron, que acudieron, que participaron en el movimiento 15M, fue no un objetivo de transformar la sociedad de cabo a rabo, no un componente revolucionario evidente, no, sino que había que recuperar los derechos que nos habían quitado, había que recuperar el dinerito que ya no teníamos, había que recuperar esas ciertas libertades que habían recortado o menoscabado. Es decir, había que reformar el sistema, no transformarlo. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que el movimiento 15M, había sido hermosísimo, seguía siendo en aquel momento todavía para mí, pero bueno, mi experiencia en él creo que me di cuenta que no iba a durar demasiado, porque obviamente no era el reformismo lo que yo quería, ni era el reformismo para lo que yo me manifestaba y participaba activamente en esos movimientos, donde, insisto, había de todo, encontré gente de todos los tipos, todas las ideologías, todos los sentires, todas las maneras, todas las capas sociales, de todo. Muy probablemente vosotros lo vivisteis también. Se cuestionaron las raíces de la Constitución del 78, de la mal llamada transición democrática, claro que sí, pero se hizo siempre no desde una perspectiva revolucionaria de ruptura, sino desde una perspectiva de reformismo que obviamente pues muy poco tenía que ver con lo que obviamente algunos queríamos o algunos pensábamos que podía ser aquella la gran oportunidad de conseguir. 2 años después, esa disidencia controlada que entiendo se utilizó para controlar, para hacer surgir, luego controlar y finalmente canalizar esa disidencia nacida del 15M, fue ni más ni menos que la aparición de una organización política que se llama Podemos. Muchos de los integrantes o participantes de aquel movimiento 15M estuvieron allí, muchos de ellos han sido o son miembros del partido político Podemos, y obviamente esta fue la vía por la que se canalizó en gran medida esa disidencia. Yo he publicado hace unos meses en uno de mis vídeos
y algo que sé que fue impactante y que chocó a algunos. Yo dije y sigo diciendo que Podemos es la apuesta del sistema a corto medio plazo. Podemos es la fórmula que el sistema ha creado y utilizado, aunque pueda parecer sorprendente, para canalizar la disidencia, para utilizar este instrumento político para reinventar el sistema dentro de unas nuevas fórmulas que tienen más de apariencia que de realidad. Y bueno, sostengo mi tesis. Podemos, creo que, bueno, tiene motivaciones muy interesantes. Hay muchísimos puntos en los que coincido en su programa, en su discurso. En muchas ocasiones he apoyado intelectualmente sus principios, incluso muchas veces sonrío cuando los oigo, pero también he sido crítico, durísimamente crítico, con algunos de sus comportamientos, muchos de ellos, y porque, obviamente, en gran medida, como consecuencia de las acciones que están realizando, pues están demostrando que realmente no son lo que dicen ser. Valga para muestra un botón. Bueno, por un lado, la destrucción de los círculos, en gran medida de los círculos, que han sido la seña y identidad principal de Podemos, y por otro, como no se respetaron los resultados derivados de las elecciones primarias celebradas en el verano del año 2015, es decir, hace ahora exactamente. Bien, ¿qué queda del espíritu del 15M? Bueno, yo creo que quedan muchas cosas, sobre todo queda la sensación de que es posible hacer, de que es posible un cambio. Otra cosa es la dimensión de ese cambio, la intensidad de ese cambio, y otra cosa es si realmente estamos dispuestos, la gente de a pie, a hacer una transformación real que tenga su origen en el individuo mismo, es decir, en los valores que, bueno, pues constituyen el leitmotiv de nuestra vida cotidiana. Porque, vamos a ver, no nos engañemos, vamos a ver. ¿Cuántas de las personas que participaron en el 15M o que hoy estarían dispuestas a participar, estarían dispuestos, por ejemplo, a vivir sin tener los móviles, sin utilizar ordenadores, sin, no sé, volver un poco más a la vida más campestre, a una vida mucho más frugal, entre comillas, a una vida donde los valores de la amistad, por ejemplo, vuelvan a tener, bueno, pues el peso específico que tuvieron en otro tiempo y que han perdido en gran medida. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Pues no lo sé. Para ir terminando ya, yo creo que el movimiento 15M es una experiencia extraordinariamente bonita, extraordinariamente importante, que muy probablemente yo no vuelva a ver. No obstante, no quiero terminar sin hacer mención a algo tan importante como el hecho de que, si bien, como os he contado antes, es verdad que los medios de comunicación se volcaron, si bien es cierto que de algunas maneras, de una manera muy crítica y para desinformar más que para informar, con el movimiento 15M, sin embargo, fijaros qué curioso que concretamente voy a leer la fecha, porque la tengo aquí, la fecha concretamente del 23 de marzo del año 2014, llegaron a Madrid lo que se conocieron como las marchas de la dignidad, que partieron de diferentes puntos del país y que aglutinaron a más de 1 millón de personas. Bien, de estas marchas de la dignidad, los medios de comunicación prácticamente no dijeron nada, y el poco espacio que le dedicaron fue para centrarse en el hecho de que a la finalización del último acto de estas marchas de la dignidad que confluyeron en la capital de España, se produjeron incidentes violentos que muy probablemente ni siquiera tuvieron que ver con gente participante en dichas marchas. A eso sí que le dieron importancia. De eso sí que hablaron, pero no hablaron de la importancia extraordinaria que tuvo esa concentración masiva, esa movilización espectacular. Bien, concluyo. Es muy bonito todo lo que hemos vivido, pero a mí me preocupa muchísimo una cuestión, y es que hemos perdido la calle. Hemos perdido la calle. La calle les puso nerviosos. La calle les puso tan nerviosos que decidieron poner en marcha la estrategia de la disidencia controlada. Por eso articularon el mecanismo necesario a través de una organización, entre comillas, fantasmagórica llamada Democracia Real Ya, cuyas siglas son el DRI, para canalizar esa disidencia controlada y hacer posible que
Todo eso confluía después en diferentes movimientos sociales, el más importante de los cuales fue la creación de un partido político que aglutinó en buena medida las aspiraciones del movimiento 15M, que se ha llamado y se sigue llamando Podemos. ¿Qué va a derivar de todo esto? No lo sé. ¿Qué va a hacer Podemos en las próximas elecciones? Tampoco lo sé, pero sí sé que será la segunda fuerza del país. Lo tengo claro. Y vuelvo a decir, es la apuesta del sistema a corto medio plazo. Ojalá vuelva a haber un nuevo 15M. Ojalá yo lo vuelva a ver. Aquello fue maravilloso, precioso. Resulta emotivo. Y la verdad es que todavía me emociono muchísimo cuando lo recuerdo. Pero no debemos perder el timón de las cosas. La vida es la que es. Y si queremos realmente un cambio, tiene que haber una transformación integral que tiene que empezar en el individuo. Solo de esa manera será posible que podamos crear un nuevo 15M y esa vez ese 15M sí tenga un componente revolucionario que se transforme y se plasme en objetivos sublimes que sí se puedan conseguir. Gracias nuevamente por haber estado aquí. Gracias por escucharme. Espero haber compartido con vosotros unos bonitos minutos de lo que fue aquella experiencia maravillosa del 15M del año 2011, que hoy conmemoramos 5 años después, y finalmente quiero despedirme de vosotros deseándoos, como siempre, mi mensaje más afectuoso con mi salud y libertad. Gracias y hasta pronto.